Hola, este es el tercer video de la lección 3 donde vamos a ver algunas cosas más del repaso de álgebra lineal. En particular, en este video vamos a concentrarnos en generalizar el concepto de gradiente que ya conocemos para vectores, pero ahora lo vamos a aplicar en matrices y vamos a ver algún par de trucos con las trazas que nos van a permitir tomar expresiones relativamente complejas y derivarlas fácilmente cuando tenemos productos de matrices con vectores y ese tipo de cosas. Entonces, con gradientes matriciales vamos a hacer lo siguiente. Digamos que tenemos una matriz A de tamaño m por n. Recordemos que cuando hablamos de tamaño m por n, lo que quiero decir es que tiene m filas y n columnas. Digamos que tenemos una función que va a tomar una matriz y nos va a devolver un escalar. O sea, una matriz de estas de m por n y nos va a devolver un escalar. Entonces, en principio, por ejemplo, la función determinante es una función que toma una matriz y me devuelve un escalar. La función traza, que suma los valores en la diagonal de una matriz y nos devuelve ese valor, eso también es una función de este tipo. Entonces, cuando hablamos de gradiente, el gradiente siempre se aplica a una función escalar. O sea, que el valor que devuelve la función es escalar. ¿Okay? La función puede depender de más cosas. En este caso estamos hablando de una función matricial. Entonces, el concepto de gradiente para nosotros va a ser, lo vamos a denotar con este operador nabla. O sea, el nabla nos va a decir que estamos haciendo un gradiente. Vamos a poner aquí como subíndice de nabla con respecto a quién estamos haciendo el gradiente. Por ejemplo, con respecto a la matriz A. Y lo que vamos a hacer es tomar a la función y hacerle la derivada parcial con respecto al componente correspondiente de la matriz. Por ejemplo, tenemos aquí f y lo estamos derivando con respecto a cada una de las componentes de la matriz si la matriz A tiene esos componentes. Hagamos un ejemplo muy sencillo con la determinante, por ejemplo. Entonces, digamos que tenemos una matriz A igual a A11, A12, A21 y A22. Y digamos que nuestra función de A es igual al determinante de A. Y eso sabemos todos que sería igual a A11 por A22 menos A21 por A12 en este caso. Entonces, ¿quién sería el gradiente respecto a A de la función de A en este caso? Pues entonces tendríamos la derivada parcial de todo esto respecto a A11 sería igual a A22. La derivada parcial de todo esto respecto a A12 sería, aquí respecto a A12 sería menos A21. La derivada parcial de todo esto respecto a A21 sería igual a menos A12. Y la derivada parcial de todo esto respecto a A22 sería igual a A11. Entonces, esto que tenemos aquí es el gradiente de esta función respecto a A. Otro ejemplo, digamos que nuestra función de A sea igual a la traza de A. La traza se define como la suma de los elementos de la diagonal. Entonces esto sería igual a A11 más A22. Entonces, ¿quién sería el gradiente respecto a A de f de A? Tendríamos que es una matriz que depende de todos estos elementos de A. Entonces la derivada parcial de esto respecto a A11 sería igual a 1. La derivada parcial de esto respecto a A12 es 0. La derivada parcial de esto respecto a A21 es 0. Y respecto a A22 es también 1. O sea, esto es la matriz identidad. Bien, entonces ya tenemos aquí varios ejemplos de a qué me refiero con el gradiente con respecto a una matriz. Ok, bueno, aquí tenemos otra vez el ejemplo de una matriz cuadrada que sería igual a todo esto. Y algo interesante que lo vamos a usar mucho es que cuando tengo la traza de un escalar, un número escalar, yo lo puedo interpretar como si fuera una matriz de 1 por 1. Y entonces la traza, que es la suma de los elementos de la diagonal, es otra vez S. O sea, la traza de un escalar es exactamente ese mismo escalar. Eso lo vamos a usar en unos segundos para varios trucos. Propiedades de la traza. Si yo tengo dos matrices y las sumo, pues la traza va a ser la suma de esas matrices. Yo creo que es relativamente simple probar esto. Si yo tengo la traza de una constante multiplicando a una matriz, eso va a ser lo mismo que la constante multiplicando a la traza de la matriz. Creo que también esto es simple de derivar.
La traza de A es lo mismo que la traza de A transpuesto, puesto que la diagonal en realidad no cambia cuando uno hace la transpuesta. Si tengo un producto A por B, y este A por B es una matriz cuadrada, entonces la traza de A por B es lo mismo que la traza de B por A. Y eso se demuestra si desglosamos a qué serían iguales los elementos de la diagonal. En la diagonal tendríamos estos productos, o sea, el iésimo elemento de la diagonal va a estar dada por esta suma, que en realidad esta suma es un producto punto de las filas y columnas correspondientes de A y B. ¿Okay? Y bueno, cuando tenemos estos son los elementos de los productos, tenemos que sumar todos los elementos de la diagonal y eso sería la traza. Y cuando vemos esta expresión, en realidad yo le puedo dar vuelta aquí a las dos sumas y darle vuelta al B y el A sin cambiar nada en realidad. Y en realidad eso lo podemos definir como la traza de B por A. O podemos ver que estas dos expresiones son también equivalentes. Entonces, en realidad la traza de A por B y la traza de B por A es lo mismo. Recordemos que en general el producto de matrices no es conmutativo. O sea, A por B no es lo mismo que B por A. Pero la traza sí es conmutativa. En el sentido de que aunque las matrices cambien cuando le doy la vuelta para hacer el producto, la suma de los elementos de la diagonal sí se mantiene igual. De esta propiedad, podemos deducir estas otras propiedades, muy simple, porque podemos asociar B y C y darle vuelta, o sea, pasar B y C antes y al A del otro lado. Entonces, esto tiene que ser igual a eso porque aplica esta propiedad, ¿verdad? O al revés, podemos agrupar A y B primero, multiplicando por C y darle vuelta a esas dos. Del mismo modo aquí, podemos hacerlo aplicando asociatividad de diferentes formas. Por ejemplo, puedo asociar A, B y C e intercambiar entonces D con A, B, C. Entonces llegamos a esta. O puedo agrupar B, C y D y con A y darles vuelta. Entonces llego aquí B, C y D con A. O de esta misma volver a aplicar que D, A, B con C y darles vuelta, llego a esta otra propiedad. Y ya en realidad esas son las cuatro posibilidades que tenemos para asociar y darles vuelta. En general, bueno, se va a cumplir esto también con la traza. Eso es bastante útil porque nos va a dar una posibilidad de, si tenemos trazas, de darle vuelta a las matrices al orden que nos convenga. Y aquí lo más interesante de todo es, recordemos, el gradiente es un operador que aplica a funciones que son escalares. O sea, si A es una matriz de, no sé, que está aquí en Rm por n, entonces f va a ser una función que va a tomar a matrices de m por n y nos va a mapear a R, o sea, tiene que ser escalar. Ok, la traza es un escalar porque me va a dar la suma de los elementos de la diagonal. Entonces se han bueno, demostrado, en realidad es relativamente sencillo de demostrar estas cosas, excepto quizá estas, que es un poco más de trabajo algebraico, demostrar que eso se cumple. Pero en realidad tenemos estas propiedades que las vamos a estar usando una y otra vez en el curso. Y es, bueno, un gradiente de la traza, el gradiente de la traza de A por B va a ser igual a B transpuesto. O sea, vean que si esta es la variable, porque es lo que tenemos aquí de A, y B lo consideramos como una constante, entonces el gradiente, que sería como nuestro dual ahora en matrices para derivadas, de una variable por B es igual a B transpuesto. Esto es parecidón a si tuviésemos algo así como la derivada respecto a X de B por X, pues eso sería igual a B. Aquí tenemos algo parecido, solo que por el orden en el que tenemos las cosas aquí nos está dando B transpuesto. ¿Cómo interpretamos eso? De nuevo, hagámoslo simple aquí con matrices de 2 por 2. Digamos que A es 1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Ok, y digamos que B es B1, 1, B1, 2, B2, 1, B2, 2. Siguiendo las reglas típicas, esta matriz es un poquillo grande, son los productos punto, más este por este. Eso sería el elemento que está aquí, o sea, A1, 1, B1, 1 más A1, 2, B2, 1. Sería el primer elemento del resultado. Aquí iría, en la tercera posición iría, y en la cuarta posición, ok, la traza de este producto será igual a la suma de los elementos en la diagonal, que sería esto más esto. Ok, y ahora lo que queremos es el gradiente de esto respecto a A. O
O sea, tendríamos que derivar respecto a A11, respecto a A12, etcétera, etcétera. Entonces el gradiente respecto a A de la traza de AB tendría que ser, derivando todo esto parcialmente respecto a A11, solo nos queda aquí el término B11. Derivada parcial de todo esto respecto a A12 es B21. Lo mismo ahora respecto a A21, nos queda que es B12, y respecto a A22 nos queda que es B22. ¿Okay? Y aquí vemos que esta matriz es B transpuesta. ¿Okay? Ese es el concepto que estamos indicando prácticamente al hacer esto, la derivada del gradiente respecto a ahí. Les dejo como ejercicio de hacer esto para matrices de cualquier tamaño. Obviamente no es necesario calcular todos estos términos fuera de la diagonal, porque la traza solo importa lo que está aquí en la diagonal, solo estos productos punto. Y entonces, bueno, ahí pueden idear ustedes una forma sintética de escribir esto, particularmente considerando que estos son los productos punto de, por ejemplo, este es esta fila, producto punto con esta columna. Entonces pueden expresarlos primero como productos punto, de tal modo que uno tenga aquí eso como productos punto, y después lo pueden desarmar para ver quiénes serían estas derivadas y simplificarlo. Van a llegar obviamente a que es B transpuesto. Okay, del mismo modo, bueno, podemos ver que si ahora hago el gradiente no con respecto a A, sino con respecto a A transpuesto, también es relativamente fácil de ver que eso sería lo mismo que el gradiente respecto a A sin transponer, y todo el resultado de eso transponerlo, simplemente porque el orden en el que hago las derivadas es otro, y entonces las derivadas van a quedar en otro lugar que va a ser el transpuesto. Ahora, estas son más complicadillas de derivar. Por ahora los vamos a asumir como que alguien ya las demostró, y es que el gradiente de A por el transpuesto de A por B por A transpuesto por C, se ven que aquí tenemos dos constantes y las variables son las matrices A. Entonces tengo una matriz A por B por A transpuesto por C, son estas expresiones que están por acá, donde ahora A aparece solo una vez. Esto que tenemos aquí lo denominamos como una expresión cuadrática, o sea, es algo así como un equivalente a decir que es una constante B por una constante C por X al cuadrado. Y sabemos que si derivamos esto, nos quedaría en escalares, digamos como 2 por B por C por X. ¿Okay? Y vean que, bueno, algo así pasó aquí. Tenemos a C y a B, y tenemos a A, y está dos veces, uno sin transponer y otro transpuesto. O sea, hay como una cierta dualidad, hay una cierta equivalencia entre lo que conocemos de escalares y lo que nos está pasando aquí a nivel matricial. La ventaja de esto es que estamos haciendo como muchas derivadas a la vez, las derivadas parciales con respecto a todos los elementos de esta matriz, y eso lo vamos a estar necesitando. De nuevo, recuerden que en el descenso de gradiente necesitábamos calcular el gradiente para poder saber en qué dirección movernos, y esa es definitivamente la razón por la cual vamos a estar usando esto una y otra vez en el curso, para estar calculando en qué direcciones tenemos que movernos para llegar a un mínimo. Bien, aquí hay otra, el gradiente de la determinante. De hecho, aquí estamos llegando a una expresión que podría explicar lo que llegamos hace un momento, y eso sería igual a la misma determinante de A multiplicando a la inversa de A transpuesta. Eso sería la derivada de la determinante de A, perdón, el gradiente respecto a A de la determinante de A. ¿Okay? Podemos combinar estas dos cosas y simplemente aplicar aquí el transpuesto. Si aplicamos aquí el gradiente de A transpuesto de toda esta historia, transponiendo entonces todo esto, llegaríamos a esta expresión. Recuerden que el transpuesto de un producto es el producto de los transpuestos, pero hay que darles vuelta. O sea, ahora aquí, si transpongo a B, B ahora va de primero, A transpuesto, bueno, se queda ahí donde está, y el C transpuesto va para acá. Igual aquí, transpuesto de B transpuesto es B, A transpuesto, y C transpuesto transpuesto me queda C. Que es simplemente aplicar esta propiedad en este otro. Okay, estas propiedades las vamos a estar usando mucho, particularmente ustedes en la tarea van a tener que usarla bastante para demostrar cosillas. En el siguiente video, de hecho, vamos a aplicar estas propiedades para encontrar las ecuaciones normales, que son las que nos dan una solución cerrada para el problema de regresión lineal.